¿Qué accesorios necesitas? ¿Cuáles uso yo? ¿Cuánto valen? Y sobre todo, ¿cuáles son los mejores para mi Insta360? ¡Empezamos! El más sencillo y más necesario, un buen palo selfie, es el accesorio mínimo necesario para empezar a grabar con tu Insta360. Sí, ya sé que hay decenas de modelos de palos y yo, como he probado muchos, te digo, el palo de 70 centímetros es muy compacto y cómodo de llevar siempre contigo, aunque para mi gusto las tomas que salen quedan algo cercanas. Luego tienes el palo de 114 centímetros, que a mi parecer lo tiene todo. Buen peso, materiales y sistema de plegado rápido, quedándose en tan solo 23 centímetros. Te lo recomiendo al 100% y además te lo suelen regalar cuando compras una cámara de Insta360 a través de mis enlaces, así que te los dejo todos en la descripción. Échales un vistazo. Y también tenemos el palo selfie de 3 metros. ¿Has visto esas tomas tan chulas que grabé para el vídeo de los mejores trucos con la X3? Te lo dejo aquí arriba, por cierto. Pues solo los vas a poder conseguir cuando usas un palo de estos. Es cierto que no es barato y tampoco muy compacto, pero la última versión de 3 metros, el Extended Edition Selfie Stick mejorado de Insta360, me parece el más potente que he probado. Plegado, ocupa 36 centímetros, lo puedes extender a varias longitudes y como único detalle se va a curvar un poquito cuando lo estires del todo, hasta los 3 metros, pero es bastante pasable en los vídeos. También tienes la otra versión, la menos compacta y más barata, no es tan cómoda de transportar. Otro accesorio mínimo indispensable son por supuesto las tarjetas de memoria, y en este caso sé que hay muchas marcas, modelos y precios si echamos un simple vistazo en Amazon, pero yo me voy a remitir al listado que nos da Insta360 en su web oficial y que te dejo en la descripción del vídeo, donde si nos fijamos en nuestro modelo en concreto, la X3, nos recomienda usar tarjetas SanDisk Stream y Stream Pro. A nivel personal, no he tenido ningún problema con la Stream para grabar a 5.7K y decirte que también puedes usar las propias tarjetas de la marca, que la verdad no tienen un mal precio. Yo prefiero usar tarjetas de 64 GB porque en caso de perder alguna, no perdería todo un viaje que ya me ha pasado. Te dejo los enlaces a mi top 5 de tarjetas microSD para Insta360 X3 en la descripción del vídeo. Y quizás el último accesorio mínimo necesario para mí sea el capuchón de lentes de goma. Si algo valioso tienen estas cámaras son esas dos lentes que tienen y que sobresalen un poco de la estructura de la cámara, por lo que siempre que puedas, protégelas, ya sea la X3, la One RS o la X2. Por apenas 8 € vas a poder apoyar tu cámara en cualquier sitio, meterla en una mochila o en un estuche sin sufrir constantemente si se va a dañar o no. Un must que suele venir incluido en muchos de los modelos, como vimos en el unboxing y review de la Insta360 X3, que te dejo aquí arriba. Y si eres muy protector, tienes otro accesorio para protegerlas aún más, los protectores adhesivos. Mucho se ha hablado en el grupo de Telegram de la One X3 que te dejo en la descripción y la verdad es que yo no los utilizo, dado que suelen producir efectos o reflejos en los vídeos. Así que no arriesgo de dañar las lentes, prefiero disfrutar de la imagen tal cual la capturan las lentes. Eso sí, le pongo el capuchón siempre cuando acabo. Por supuesto, si vas a grabar en entornos de acción con muchas piedras, arena suelta o a gran velocidad, te saldrán más baratos que repararla y dependiendo de la época, te los suelen regalar si compras la X3 con mi enlace, el de la descripción. ¿En serio? ¿Una gamuza es tan importante? Y es que ahora pasamos a los accesorios que os recomiendo comprar, no son tan obligatorios, y al final del vídeo os voy a decir dónde guardo todo esto. El primero es la gamuza de limpieza. ¿Cuántas veces no se me habrá fastidiado un vídeo por no tener correctamente limpias las lentes? Una manera sencilla, rápida y muy barata de conseguir el mejor vídeo con tu cámara, evitando esos fíos círculos por motas de polvo o manchas que te estropean tu toma. Y siguiendo con los accesorios recomendados, pasamos a los trípodes. Con este tipo de cámaras puedes capturar vídeo, timelapse o fotografías para tours virtuales donde no quieres aparecer, y aquí entran en juego los trípodes. De nuevo, decenas de modelos diferentes, pero hay un modelo que me ha llamado la atención por su versatilidad. Este selfie stick más trípode de Insta360, que por unos 27 € ahora en la promoción de primavera se queda muy bien y te permite tener un trípode junto con un palo selfie de 105 centímetros y que plegado se queda tan solo en 24, muy apañado la verdad.
Si ya tienes un palo y solo quieres también un trípode plegable de gran calidad, algo más caro, de 16 centímetros plegado, pero que puedes combinar con el palo selfie que ya tengas. Te dejo los enlaces en la descripción. Y por cierto, uno de los secretos de los especialistas en fotografía en 360 es un contrapeso o una pesa. Un accesorio que colocas entre este trípode y un palo selfie para dar mayor estabilidad a la base y evitar problemas o sustos con el viento o cualquier tipo de golpe. Te dejo varios enlaces en la descripción del vídeo, aunque yo estoy usando esta de 200 gramos y me ha ido muy bien. Por cierto, si te está pareciendo útil este vídeo, no olvides dejarme un buen like y suscríbete al canal porque vienen más vídeos. Las baterías adicionales son otro accesorio recomendable, aunque no imprescindible, ya que a nivel personal me parece que la X3 tiene una buena autonomía. Pero si eres de los que le gusta grabar sin parar, otra batería extra nunca viene mal. La tienes ahora rebajada a 37 € con la promoción de primavera y lo único. Recuerda, cuando cambies de batería, asegúrate que estas dos pestañas están bien cerradas. Y ya que tienes 2 o incluso más baterías, te recomiendo que apuestes por un cargador dual o triple para cargarlas. Y si puede ser de carga rápida, mejor, ¿verdad? Quizás un poco caro en mi opinión, ya que únicamente te viene el cargador, no te viene otra batería, aunque puedes encontrar varias alternativas compatibles en Amazon, como las que te dejo en la descripción del vídeo. Y ahora pasamos a la gama de accesorios que no son tan recomendados, pero si los puedes comprar vas a disfrutar y mucho de tu Insta360. Y empiezo con el Quick Reader, que como ya os conté en el vídeo de la app de Insta360 que te dejo por aquí arriba, es mi accesorio favorito para pasar los contenidos a mi smartphone o simplemente para editarlos. La conexión de Wi-Fi ha mejorado mucho en los últimos modelos, pero aún así todavía sigue siendo algo lenta si lo comparamos con la velocidad que nos da este adaptador compatible con smartphones con puerto USB-C o Lightning para iPhone o iPad. No es barato, lo sé, pero te digo que es muy útil. Otro accesorio que no es indispensable, pero que si has visto mis reviews de las cámaras de Insta360, de las que te dejo toda la recopilatorio por aquí arriba, sabrás que me gusta mucho grabar algunos planos con este accesorio tan curioso y es que quedan muy chulos. Es uno de esos planos que hacen que tus amigos te pregunten, oye, ¿dónde me puedo comprar yo eso? No es excesivamente caro, pero no ocupa apenas espacio y lo puedes llevar siempre contigo. Y otro accesorio que desde que lo descubrí uso un montón es una pinza de agarre. Este accesorio permite anclar la cámara a prácticamente cualquier lado, siendo muy útil para manillares de bicis o de motos, por la gran fuerza y sujeción que nos ofrece. Insta360 lo vende en su kit de motero junto con una varilla de extensión para dar más ángulo, aunque este modelo de Ulanzi, que es el que yo utilizo y que te dejo en la descripción por supuesto, va genial, no se mueve para nada y lo uso para el día a día. Y otro accesorio que también estoy usando bastante últimamente es este anclaje para el cuello de Telesin, que como puedes ver en el vídeo de los mejores accesorios de GoPro que te voy a dejar por aquí arriba, te permite grabar esos vídeos tan chulos donde parece que ves lo mismo que la persona que los graba. Los conocidos como vídeo POV te dan un toque muy realista a tus vídeos. Y para eso este Telesin Neck Holder no lo hace nada mal. Es ergonómico, ligerito, te permite llevar tu cámara 360 como llevarías la One RS con el módulo 4K Boost o una GoPro y además cuenta con un sistema de anclaje rápido o Quick Release que te permite sacar la cámara rápidamente y también gracias a la calidad de sus materiales lo vas a poder usar pues digamos como una solución temporal de palo selfie o incluso usarlo como trípode para hacer algún timelapse ocasionalmente, eso sí. Vale, ¿y dónde guardo todo esto? Pues en todo este tiempo he probado varios estuches y la verdad es que al final, como los que hace el propio fabricante, no se suelen encontrar. El estuche de Insta360 es compatible con la gama One X, One X2 y esta X3. Es el que mejor protección me ofrecen, así como huecos bien cerrados para llevar todos mis accesorios desde tarjetas de memoria, baterías, cables y todo lo demás. Sería perfecto si me entrara el palo de 114 centímetros, el que te he recomendado al principio del todo. Por supuesto, podríamos seguir hablando de muchos más accesorios, como la carcasa acuática, el adaptador de micrófono o algunos tan chulos como el backpack para grabarte desde atrás, pero creo que no son tan indispensables.
Te dejo por aquí dos vídeos que me parecen clave para conocer las cámaras de Insta360 y nos vemos en el siguiente vídeo.